y llenos de amor, y al Rey de los cielos humilde veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado al hombre ofreciendo eterna salvación. El Santo Mesías, el Verbo humanado, venid y adoremos, venid, adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Adoremos. Cantar jubilosas, célicas criaturas. A que busquen en su Biblia, hermanos, el Evangelio según San Mateo. ¿Ven cómo no estábamos armoniosamente en la misma sintonía? Pero no importa, sigue siendo la misma escritura. Mateo capítulo 1, verso del 18 al 25. Mateo capítulo 1, verso del 18 al 25. ¿Ya lo tenemos, mis hermanos? Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Mateo 1, del 18 al 25, dice así. Estamos en el cuarto domingo de Adviento, ya previo a la festividad de la Natividad, y dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos rogarte en esta hora que nos des el entendimiento de expresar tu palabra, pero también, Señor, de poderla comprender. Queremos rogarte, Dios, que tu Espíritu precioso sea el que nos guíe y nos dé sabiduría y entendimiento. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. El pasado 12 de diciembre... ¿Qué pasó el pasado 12 de diciembre? El pasado 12 de diciembre se dijo que había muerto el charro de Huentitán. Después salió que no se murió el 12, que eso fue una estrategia para que coincidieran la fecha de su muerte y de ya saben quién. Bueno, Vicente Fernández murió según el 12 de diciembre. Y obviamente sus servicios funerarios estuvieron asistidos por una gran cantidad de personas, principalmente su viuda y sus 4 hijos, Vicentillo, Gerardo, Alejandro y Alejandra Fernández.
Sin embargo, algunos medios cizañosos de comunicación revivieron un asunto que parecía finiquitado por la familia Fernández, que tiene que ver con un hijo que tuvo el cantante fuera del matrimonio con una actriz llamada Patricia Rivera allá por la década de los 80. Y preguntaron, ¿dónde está Rodrigo Fernández? Rodrigo Fernández nació en 1987 en la Ciudad de México y fue fruto de una relación prohibida entre Vicente Fernández y Patricia Rivera. No obstante, Vicente en su momento lo reconoció legalmente, le dio su apellido y sorprendentemente su esposa, la señora Refugio Abarca, estuvo de acuerdo. Rodrigo convivió hasta los 18 años con la familia Fernández, con sus hermanos, primos, sobrinos y demás integrantes del clan de los Fernández, llegando a establecer una relación muy estrecha con todos, incluso con doña Cuquita. Sin embargo, en el 2005, el hijo mayor de Vicente Fernández, Vicentillo Jr., fue secuestrado y después fue rescatado. La señora Refugio, en respuesta a esto, y pensando en la seguridad de su familia, convenció a su marido de contratar un seguro antisecuestros. Uno de los requisitos para contratar este seguro es hacerles prueba de sangre a cada uno de los integrantes de la familia, para contar con una base de información por si durante el secuestro les llegaran a amputar un miembro, como fue el caso, sepan si los dedos o la oreja o las otras partes del cuerpo pertenecen a la familia. Y así fue. Pero fue ahí donde descubrieron que Rodrigo no era hijo de Vicente Fernández. Miren de lo que se vienen a enterar en los funerales. La reacción de todos los Fernández inmediatamente fue desligarse del muchacho. Instantáneamente toda la familia le retiró el habla y fue expulsado del rancho y también le fue prohibida la entrada. Nadie quiso darle explicaciones, ni mucho menos escucharlas de él o de su madre, porque se sintieron engañados de parte de ellos. Todo intento de acercamiento fue inútil y Rodrigo vivió el rechazo, el escarnio y la incomprensión. No le quitaron el apellido, pero lo convirtieron en un paria. Es difícil, por no decir imposible, que alguien acepte un trato de esta naturaleza. Y no me estoy refiriendo a reconocer a un hijo nacido fuera del matrimonio, sino a seguir siendo incondicional en el afecto cuando se descubren engaños de esta naturaleza. Vicente Fernández se dijo engañado, pero óigame, pues no engañó primero él a su esposa y a la madre de su hijo. Pero bueno, se dijo engañado. Pero al final de toda esta historia, el que mayormente salió perdiendo fue el hijo. Porque durante toda su vida le dijeron que ese señor era su papá, que los hijos de su papá eran sus hermanos y todos los demás lo hicieron sentir parte de su familia. Y así, sin más ni más, sin deberla ni temerla a él, perdió absolutamente todo. Lo apartaron de su vida y lo exhibieron como un mentiroso delante de todos, aunque él no era responsable de nada, más que haber sido hijo de la señora Patricia Rivera. Guardando las debidas proporciones, las distancias, las dimensiones, los tamaños, pero al niño Jesús pudo haber enfrentado algo similar o algo parecido. Porque si de por sí el embarazo de María es sobrenatural, es sorpresivo. Y uno de los más sorprendidos en esta historia era su prometido José, que a los ojos de la sociedad en donde ellos se desenvolvieron ya eran considerados marido y mujer, en donde prácticamente nadie le creería que el bebé que esperaba María era obra del Espíritu Santo, en honor a la verdad.
Si hoy día una mujer joven, con reputación de ser casta y virgen, viniera delante de ustedes y les dijeran, yo amanecí embarazada por obra del Espíritu Santo, díganme, ¿no pondríamos sin duda sus palabras? Aún estando detrás de ella una trayectoria de castidad, de virtud, de bondad, de rectitud, de integridad. Claro que sí. Cuanto más, en este caso, el prometido. El prometido. Y la reacción del prometido podría haber sido parecida o similar como la que tuvo el charro de Huentitán, Vicente Fernández, de rechazo, de alejamiento, de estigmatización, de injuria, tanto al hijo como a la mamá. Hermanos, estamos a unos cuantos días de la fiesta de la Natividad. Y hemos venido viendo a lo largo de estos 3, con este cuarto domingo, cómo Dios fue haciendo los preparativos para la llegada del Mesías. Porque la llegada del Mesías no fue algo que simplemente a Dios se le ocurrió en el momento y de manera inesperada lo hizo llegar, sino que Él fue disponiendo cada una de las piezas a lo largo de la historia para que el plan redentor de Él saliera a la perfección. Hoy, como el cuarto y último día de Adviento, yo quiero compartirle 3 elementos del anuncio previo ya de la única y auténtica Natividad. Son los últimos detalles de la entrada triunfal del Mesías a la historia del hombre. Es el punto que falta, porque ya fueron hechos todos los demás preparativos. Pero le faltaba un pequeño, gran detalle: quien fungiría como el papá del Mesías. Pero son 3 elementos fundamentales en este anuncio previo al nacimiento del Mesías. Y yo quiero que veamos esos 3 elementos en esta hora a la luz del pasaje de Mateo 1, del 18 al 25. ¿Cuál es ese primer elemento que nosotros encontramos en ese anuncio previo al nacimiento? Déjeme decir que este anuncio previo al nacimiento es un anuncio de amor. Verso 20 dice, no temas recibir a María, tu mujer. Hay creyentes que afirman categóricamente que las Escrituras no hablan de la Natividad o de la Navidad, pero se equivocan. He aquí la prueba fehaciente, la evidencia contundente que la Biblia sí habla de la Natividad. Verso 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. De tal manera que la Biblia sí se ocupa del momento en el que Jesús nace. La palabra de la que tradujeron natividad del griego es Génesis, que significa origen, principio o comienzo. Pero como ustedes saben, la Biblia no llegó a nuestras manos de un día para otro, sino que fue todo un proceso de años que costó muchas cosas. Y la Biblia del griego tuvo que ser pasada al latín, y del latín tuvo que ser pasada al español. Y la palabra equivalente en griego, que decía yo, significa Génesis, comienzo o origen, es la misma palabra que significa natividad, que significa nacimiento, comienzo u origen. De tal manera que la Biblia sí habla de la natividad o del nacimiento, o de una forma más genérica como se conoce hoy en día, de la Navidad. Ahora, de lo que no habla la Escritura es de la manera en cómo se celebra esta fiesta y del cómo se ha desvirtuado. Tampoco habla de que los primeros creyentes la celebraran de alguna u de otra forma, pero el hecho de que no lo mencionen no significa que ellos hubieran dedicado en algún momento de su ministerio un espacio para recordar el hecho de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Decíamos la semana anterior, la fiesta de la Natividad se ha ido desvirtuando, se ha ido tergiversando, se ha ido corrompiendo, se ha ido transformando, algunos dirían, se ha ido evolucionando o progresando
hasta el día de hoy en este Frankenstein que tenemos y donde todos participan de una manera o de otra, ya sea sustrayéndose o participando. Pero mucha de la responsabilidad de que la fiesta de la Natividad se haya desvirtuado o corrompido la tenemos los creyentes. No solamente porque nos hemos dejado llevar en la oleada de esta perversión, sino porque hemos dejado de lado la información que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Porque es menester, hermanos, en nuestra vida cristiana, conocer la verdad y darla a compartir con otros, para que los demás sepan cómo llegó el Mesías de Dios a salvarnos y que lo hizo naciendo como un bebé hace más de 2000 años. Mateo, que es un judío, escribe su evangelio a los judíos buscando convencerlos de que Cristo es el Mesías del cual hablaron los profetas. María ya había sido anunciada de su elección y ya había concebido por obra del Espíritu Santo. Lucas 1:35. Lucas se encarga de toda esa parte, de ponernos al tanto de la anunciación del ángel con María. Pero existe todavía lo que podríamos llamar un inconveniente. María no es una mujer sola o no es una mujer soltera, sino que es una mujer que está comprometida, o como dice el texto, desposada con un hombre llamado José, verso número 18. Pero ¿quién es José? Si de María sabemos poco, de José sabemos menos. Y lo poquito que sabemos lo encontramos tal vez en estas pequeñas porciones de la Escritura del Nuevo Testamento. Y todo lo demás que se conozca de José no son más que meras suposiciones, hipótesis, especulaciones o inclusive inventos. Por ejemplo, decir que José era un viejito, o que José era un rabino, o que, bueno, de todas estas cosas. Pero lo que sí sabemos es que José es el prometido de María y que es de ascendencia davídica, es decir, que él pertenece a la casa del rey David. Tiene un compromiso de matrimonio con María. Van en la segunda etapa de su matrimonio, en su desposorio. Lo mencioné la semana anterior. ¿En qué consistía? En 3 fases. El compromiso verbal, el compromiso verbal, el desposorio, que era la ceremonia, y el matrimonio como tal. Y todo este proceso duraba ¿cuánto? 1 año. 1 año, y José y María ya iban en la fase 2 del desposorio. Por eso dice, estaba desposado o desposada María, su madre, con José. Todo va caminando de forma natural, por así decirlo, cuando de pronto José se entera de la noticia que María está, ¿qué? Embarazada. No nos dice exactamente cómo es que José se entera de la noticia. Es muy probable que sea María la que le da a conocer la noticia de que se encuentra embarazada. Pero si ustedes se dan cuenta en el relato, aunque Mateo nos dice que el bebé es concebido por obra del Espíritu Santo, José no sabe en ese momento que ese bebé es fruto del Espíritu de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Si María fue la que le dijo a José que estaba embarazada, es muy probable que José, en medio de su turbación, de su confusión, de su azoro, él no le haya dado tiempo ni oportunidad a María de explicarle cuál era la naturaleza de su embarazo, porque si lo hubiera hecho, otro hubiera sido el relato. O tal vez en medio de la discusión, José estaba tan cegado que no prestó atención si María le dijo que ella estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Lo que sí es cierto es que José se entera. Y él entonces toma una decisión, una difícil decisión, dura decisión y dolorosa decisión. Verso 19, dejarla secretamente. Se dice que el desposorio o muchos de los matrimonios de ese tiempo eran matrimonios arreglados, que eran pactados en la juventud. Mencionábamos anteriormente que María muy probablemente su edad oscilaba entre los 14 y los 16 años. Y tradicionalmente se creía o se pensaba que José era un hombre mayor, tal vez por encima de los 30 años.
o tal vez más grande, tal vez ya un anciano. Hoy en nuestros días eso sería, ¿qué? Pederastía, ¿verdad? Un hombre de 30 años con una mujer de 14, 15 o 16 años sería considerado un abuso. Pero estudios recientes han sugerido que José realmente no era un hombre tan grande, sino que José posiblemente tendría la edad entre los 18 y los 20 años, o sea, más o menos dentro del rango de la misma generación. Pero el punto es, hermanos, que esos matrimonios muchas veces eran arreglados por los padres y por las familias, como conveniencias, buscando alianzas, buscando intereses en común, tal vez por muchas razones, pero no estaba implícito el amor. No obstante, por el mismo contexto de la historia, parece ser que la relación entre José y María sí estaba sustentada por el amor. Es decir, ellos estaban conformes, o más bien ellos eran conscientes, y además les unía un sentimiento fuerte y poderoso llamado amor. Por eso digo yo que en ese momento, cuando José se entera de la situación, de la condición de María, él tiene que tomar una decisión difícil, una decisión dura y una decisión dolorosa. ¿Por qué? Porque ama a María. Y eso implicaba que dejarla secretamente. Si él no hubiera amado a María, él al contrario decía, pues bendito Dios, ya me libré del compromiso. Pero vamos a ir viendo poco a poco cómo es que José ama realmente a María. Él decide dejarla secretamente. Él no está dispuesto a cargar con esa responsabilidad. Es lo natural, es lo esperado. Vicente Fernández hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? Si a él le hubieran dicho desde el principio, Patricia Rivera le hubiera dicho, ¿qué crees? Pues tú y yo tenemos nuestros quereres. Bueno, ahí el contexto es otro, pero tenemos nuestros quereres. Y resulta que yo estoy embarazada. Ah, bueno, si en ese momento ella le dice, pero el hijo no es tuyo, yo estoy casi seguro que Vicente Fernando se guacha las hands, es decir, se lava las manos y dice, bueno, ese es tu problema. Ese es tu problema. Ahora, siendo honestos, eso sería lo más justo. Eso sería lo más correcto. El no endilgarle a una persona una responsabilidad que no tiene. El decirle a otro, oye, fíjate que ahora juntos vamos a cargar con esta responsabilidad. Decir, bueno, espérame. No es solo una cuestión, hermanos, de responsabilidad o de machismo o de feminismo. Es una cuestión a veces de traición y de engaño. De saber si tenemos una relación, tú tuviste intimidad con otra persona que no era yo. El caso es que José toma la dura decisión de abandonar secretamente a María. Él no está dispuesto a cargar con una responsabilidad, pero él se siente decepcionado y carga con un sentimiento de traición en su corazón. ¿Por qué? Porque ama a María. Y porque, como decíamos hace un rato, María tenía una trayectoria, pesa sobre ella, detrás de ella, una serie de características y de virtudes de ser una mujer de una muy buena reputación, de una muy buena familia, de ser una mujer piadosa, de ser una mujer casta, de ser una mujer recta, de una mujer íntegra, y de pronto todo eso a los ojos del hombre llamado José se desdibuja, se destruye y se siente lastimado porque él confió en ella. Ahora, pero tiene una gran relevancia que lo haga secretamente, porque José puede hacer tres cosas. La verdad es que es difícil tomar una decisión cuando el camino se divide en tres vertientes. La primera es que José pudo haber dado a conocer a todos que María lo había engañado. Él pudo haberle dicho a todos, a su mamá, a su papá, a su tía, a su prima, lo pudo haber puesto en el Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en donde quisieran, porque bueno, para eso muchos se pintan solos. Dicen por ahí que luego los hombres son más chismosos que las mujeres. Ya les están diciendo chismosos a los hombres y a las mujeres, ¿verdad? Pero dicen por ahí las malas lenguas que los hombres son más chismosos que las mujeres y luego van de chillones con su mamá a decirle que crees que María me engañó. Esa era una alternativa que él tenía. Y la consecuencia de hacerlo así en el tiempo de José y de María es que la consecuencia es que en esa exhibición pública se ponía en riesgo la vida de María. Deuteronomio capítulo 22, versos 23 y 24 dice, afirma que entonces hay permiso, se concede la libertad de lapidar, de matar y de destruir a la infiel, a pedradas. Y es donde vamos viendo que José no es un hombre de mala entraña, sino que piensa en María. La segunda opción que él tiene es otorgarle el divorcio a María por infidelidad.
Decíamos ahí, en el compromiso de José y María en su tiempo, ellos estaban ya en la etapa del desposorio, en donde que socialmente ellos ya eran vistos como una pareja, como un matrimonio, y por lo tanto ya figuraba la imagen de un divorcio, y que él podía dárselo si alguno de los dos fallaba en medio del compromiso. Pero él sabía que si él daba el divorcio a María, la reputación y el honor de ella quedarían por los suelos. Y la tercera alternativa está la de abandonar a María, dejarla sola con su paquete y con su responsabilidad. Dice ahí verso 19, era justo y no quería infamarla. Parece ser que dentro de las tres opciones esta es la más conveniente. ¿Por qué? Porque José es un hombre justo. Y me llama la atención y me ponía yo a pensar, ¿por qué no puso el escritor que José era un hombre bueno? Porque a veces la bondad se confunde con tontería. Y podemos decir, es que bueno es igual a tonto. Y la gente hubiera dicho, si fuera un hombre bueno, él hubiera aceptado a María así, pues no, que la ama mucho. Pero a veces, hermanos, en la vida vale más ser justo que ser bueno. De veras. A veces es mejor ser justo que ser bueno. Porque a veces cuando se es bueno, termina uno siendo el tonto. Pero cuando uno es justo, pues uno es justo. Y les voy a decir por qué. Él decide dejar a María, secretamente. Él decide realmente de un día para otro que no se vuelva a saber de él. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de ese abandono? María queda como ¿qué? Como una víctima. María queda en una condición de vulnerabilidad. Ella queda como la engañada, ella queda como la que fue realmente abusada. Y la gente inmediatamente en su proceso mental sacaría conclusiones diciendo que este hombre la engañó, este hombre la embarazó, este hombre abusó de ella y después la dejó, que es la historia que hemos escuchado muchas veces. Yo no sé si seguían el ejemplo de José, pero en muchos de ellos era la realidad. La idea de José era deliberada. Él iba a dejar a María y de alguna manera abandonarla secretamente implicaba dejarla protegida. ¿Por qué? Porque la sociedad no se iba a volcar en contra de ella. Al contrario, la iba a mirar con simpatía, la iba a apoyar, la iba a respaldar. Es más, se iban a acercar las demás mujeres y decir, ya ves, la chancla que levantaste, lo que te llegó a hacer. María queda como víctima y él queda como un canalla. Pero cualquiera que haya sido la decisión que tomara, en esta situación están en juego situaciones muy importantes, como la reputación, ya sea la de María o la de José. Está en juego el honor, ya sea la de María o la de José. Y está en juego la vida, ya sea la de María o la de José. Pero bueno, hermanos, esto no es una telenovela barata de la vida real, como en el caso de Vicente Fernández. Aquí están en juego elementos e intereses muchísimo más grandes y más valiosos que una herencia, que un ADN y que un apellido. Está en juego el plan de salvación de Dios. José se va a dormir, con las ideas revoloteando en su cabeza, cuando de pronto nos dice el texto, un ángel del Señor le apareció. Es muy probable que haya sido el mismo ángel que habló a Zacarías y a María. Solo que en este caso no apareció de manera visible como a Zacarías o María, sino a través de un sueño. Y le da un mensaje, el cual es un mensaje de invitación al amor. Primero lo llama por su nombre, diciendo José, y después le recuerda su linaje, hijo de David. ¿Por qué le dice José, hijo de David? Porque lo que le va a mencionar a José es algo importante. Y le dice lo siguiente, no temas recibir a María, tu mujer, versículo número 20. Y yo le decía a mi esposa y me ponía a pensar, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? O sea, ¿por qué el ángel escogió la palabra miedo? Es muy probable que haya visto en José miedo, pero ¿cuál es el miedo de dejar a María? Porque él dice, no temas recibir a María, tu mujer. ¿Cuál era el miedo de quedarse con María? Si José la delata ante todos, María puede morir en manos de una turba enardecida. Ese es miedo. Si él le da el divorcio, el miedo de José podría ser el maltrato social al que viviría María.
Pero si abandona a María, el miedo que puede experimentar José es saber si tomó la mejor decisión y dejar su propia reputación manchada. Pero yo creo que hay un cuarto miedo, y tal vez es el miedo que el ángel le menciona en su frase: no temas recibir a María tu mujer. Significa que había un miedo en José de quedarse con María. ¿Qué implicaba quedarse con María? Implicaba asumir que el hijo de María era de él y que a los ojos de todos él era el padre de ese niño. Claro que José lo sabría, siempre lo sabría. Y el miedo de José tendría que ver porque sería un matrimonio que nacería en la desconfianza. Tal vez no lo iba a saber nadie, no lo iba a saber la suegra, no lo iba a saber la cuñada, no lo iba a saber la prima, no lo iba a saber la hermana, no lo iba a saber la vecina, el vecino, no lo iba a saber la sociedad, pero José lo iba a saber. José sabía que ese niño no era suyo y viviría siempre con esa idea en la cabeza: ¿quién es el padre de ese niño? Y él tal vez tendría miedo de decir: si realmente me quedo con María, este matrimonio va a ser un infierno. Siempre va a ser un infierno. Y siempre va a haber en mí celos y desconfianza. Porque ¿quién es el padre de ese niño? Por eso el mensaje del ángel viene a ser como un aceite que cura las heridas. Viene a ser como un bálsamo liberador. Porque anima a José a que no abandone a María y a que no tenga miedo de continuar con sus planes. Y entonces el ángel le revela a José la verdad del embarazo de María, diciendo: lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y aquí se comprueba lo que les decía hace un momento. Muy probablemente María no tuvo la oportunidad de decirle a José la naturaleza de su embarazo. O si lo hizo, José no la escuchó o no la entendió. La semana anterior ya vimos cómo Lucas nos explicó lo posible que fue la concepción virginal. María seguía siéndole fiel a José y seguía siendo virgen para José de manera milagrosa y sobrenatural. Porque la concepción de María fue a través del Shejiná de Dios, o sea, la presencia de Dios vino sobre María, puso en su vientre lo necesario para que se gestara el Hijo de Dios. Y el ángel le hace una acotación importante a José: tu mujer. María sigue siendo tu mujer, la que tú elegiste, con la que tú te comprometiste, con la que tú te vas a casar. Ella no ha sido mujer de nadie, es tu mujer. Hermanos, la natividad de Jesús es una invitación al amor en todas sus expresiones. Va implícita una historia de amor de pareja entre José y María, pero también va implícito, mis hermanos, la idea del amor filial. Porque José piensa en el bienestar de María, no dejándola en una situación vulnerable ante una sociedad como los judíos que buscaban aniquilarla si ella fallaba. También es una muestra del amor romántico, porque ella es el amor de su vida, su compañera, su alma gemela. Pero también es una muestra del amor ágape. El que al creerle al ángel, ese niño no es fruto del pecado, sino del amor de Dios por las personas. En Nazaret se estaba viviendo un drama de pareja, en donde estaba en juego el amor en todos los sentidos. Pero Dios llegó y lo resolvió por y para el bien de la pareja, pero también para el bien de todos nosotros. Porque de no haberse consumado ese matrimonio, la situación o la condición de Jesús hubiera sido distinta. Al final el Señor tiene control sobre todas las cosas, pero Él tiene un plan y quería cumplirlo cabalmente en las mejores condiciones. Y por eso intervino y por eso manda el ángel a dar este anuncio de amor y que las cosas se resuelvan de la mejor manera.
El segundo elemento acerca de este mensaje previo ya a la natividad que está pronta a suceder, es que además de que es un anuncio de amor, es un anuncio de salvación. Verso 21 dice, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Por qué nace Jesús, hermanos? ¿Por qué nace? Muchos dirán, porque nos hacía falta una fiesta. Porque es tanto el trabajo, ¿verdad? Uno trabaja como burro o como lo que quieran ustedes, pues nos hace falta algo para relajar el cuerpo y despejar la mente y pasarla a gusto en familia, ¿no? Para eso nació Jesús. No, hermanos. Digo, nos parece absurdo el planteamiento, pero la verdad es que la gente lo vive bajo esa premisa. 8 siglos atrás, en el marco de una amenaza, en donde un ejército se cierne sobre Judá, surge en la mente y en el corazón del rey Acaz y de su pueblo la necesidad de un Salvador, pero de un Salvador que los libere a ellos del ataque del enemigo. Dios, mediante el profeta Isaías, manda un mensaje de esperanza diciéndole que Él es la razón de su esperanza, que Él los va a liberar de la amenaza que representan sus enemigos, siempre y cuando se vuelvan de todo su corazón de sus malos caminos y lo coloquen a Dios en el trono de su vida. Ya conocemos la historia. El rey Acaz rechazó la ayuda de Dios, le faltó fe, pero Dios ya tenía su plan hecho y Él no lo iba a cambiar por la negativa de Acaz. Solamente que el plan de Dios va mucho más allá de lo que pensaba Acaz. Nos involucraba a todos, porque todos necesitamos de un Salvador. Dios sabe que nuestro principal problema, hermanos, es el pecado. Sí, el pecado. Esa palabra o ese concepto que hoy en este día a muchos ya no les gusta. Es más, es de esas palabras que ya quieren desechar del diccionario porque les parece religiosa, porque les parece ofensiva, porque inclusive a algunos les causa risa, les causa motivo para hacer burla del pecado. Pero más allá de eso, lo cierto es que el problema principal nuestro, hermanos, es el pecado. ¿Pero qué es el pecado, hermanos? Es eso que nos hace equivocarnos en la vida. Es eso que nos hace fallar irremediablemente, aun cuando le echamos todas las ganas para triunfar y ser felices. Lo cierto es que siempre ocurre algo en nosotros que nos boicotea y nos echa a perder el matrimonio, el trabajo, la familia, la vida misma. El ser humano está destinado a fallar y a equivocarse de por vida. Pero esto va más allá. El pecado nos aleja de Dios, nos aleja de la eternidad, nos aleja del gozo y de la comunión con nuestro Dios. Es una barrera infranqueable en donde nos impide hablar de tú a tú con nuestro Creador. Y Dios está alejado de nosotros, aun cuando nosotros buscamos maneras o formas de acercarnos a Él. Y Dios es justo. Y Dios sabe que eso es lo justo. Decíamos, a veces es mejor ser bueno, más bien ser justo que ser bueno. Pero Dios, más que ser bueno, Dios es amoroso. Porque aparte de esa condición de pecado, hermanos, nos destina a algo espantoso. Nos destina a un final oscuro y desolador que algunos llaman infierno. Ese es el destino del ser humano. Ese es el camino hacia donde van dirigidas sus vidas. Y Dios no quiere eso para nosotros, porque Dios es amoroso. Él no se goza en eso, hermanos. Si nosotros leemos lo que nos dice Ezequiel, capítulo 33, verso 11, dice, no me complace la muerte de los perversos. No me complace que la gente muera. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Y luego de manera enfática dice, arrepiéntanse. O sea, Dios no está en su trono gozándose de cómo la gente muere sin Cristo, sino que Él realmente quiere que la gente se arrepienta, que cambie su vida. Pero vamos, si los que conocían a Dios, que eran los israelitas, no le hicieron caso, el mundo pagano menos le hace caso a Dios. Si los que tenían acceso a Dios de manera libre y sin restricciones lo rechazaron, hermanos, pues ¿qué podemos esperar los que no tenemos ni la más mínima noción de lo que es lo divino? Por eso es necesario un Salvador. Por eso es necesario un Mesías, aunque es un concepto hebreo. Por eso es necesario un Cristo, aunque sea un concepto griego.
Pero para nosotros que hablamos español, nos es necesario que un Salvador. Y Dios ha ido preparándolo todo para salvarnos. Y José es la última pieza de esa maquinaria de la salvación. ¿Cómo? José es la última pieza de esa maquinaria llamada salvación. El Salvador llegaría como uno de nosotros. Ya lo vimos, como un bebé. Y era necesario que lo hiciera en las mejores condiciones posibles, que contara con el mejor ambiente posible, que pudiera tener un hogar unificado, en donde tuviera la figura de una madre y donde tuviera la figura de un padre. Si bien es cierto, Dios ya se había garantizado el vientre y a la madre, le hacía falta que también hubiera un padre. Garantizar que Jesús naciera a través de una virgen era garantizar su naturaleza humana. Pero no podía intervenir un varón, porque si no el hijo hubiera nacido con una naturaleza corrompida. Pero era necesaria la figura del Padre, la presencia del Padre. ¿Para qué? Para que guiara a su hijo, para que lo protegiera, para que lo guiara y lo sostuviera. Nos dice la historia que José no vivió muchos años. Lo vemos porque cuando Jesús empieza su ministerio más o menos a los 30 años de edad, José ya no está en el plano de Jesús. ¿Cuándo murió? No lo sabemos. ¿De qué murió? No lo sabemos. Pero lo cierto es que José junto con María fungieron en un papel extraordinarios como los padres terrenales del Mesías. Y José, aunque no tiene un papel muy preponderante, y aquí es donde vemos otra vez un elemento más de que el famoso patriarcado no existe, por lo menos en la Biblia no existe. Porque ¿a quién le dan preeminencia? ¿A José o a María? Pues a María. ¿De quién hablan más? ¿De José o de María? Pues de María. ¿Quién se lleva las palmas en la historia? ¿José o María? Pues María. Y así es en la historia. Y así es en la historia. José recibe del ángel el ánimo de no abandonar a María. No temas recibir a María, tu mujer. Y una vez que le revela la naturaleza del niño, le dice, y llamarás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, el ángel le da a José la encomienda de ponerle el nombre, y le llamarás por nombre Jesús. No le dice, y le llamarán, como diciendo, ustedes como pareja le van a poner, no, y tú te encargarás que el niño se llame Jesús. Tú eres el encargado de que este niño se llame Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre tiene relevancia, mis hermanos, y dicen por ahí que nombre es destino. Jesús es un nombre común en el tiempo de Jesús, valga la redundancia. Jesús es la versión latina del griego Yeshua, y es el correspondiente a Josué u Oseas del hebreo, pero en todos los casos significa lo mismo: Dios salva, o Dios es salvación. Y a raíz del nacimiento de Jesús y de que lo llaman Jesús, el nombre de Jesús dejó de ser tan común y se convirtió en un nombre singular que identificaba particularmente al Hijo de Dios. Hoy en día es muy raro ya encontrar, principalmente entre los círculos cristianos, a personas que le pongan a su hijo Jesús. Le ponen Jacob, le ponen Isaac, le ponen Moisés, le ponen... Pero porque existe como un respeto muy reverente a ponerle a alguna persona el nombre de Jesús. Pero lo cierto es que el ángel le redunda, y Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué viene el Mesías, hermanos? A rescatar, a salvar, a proteger, a sanar, porque eso significa salvar del pecado. Y dice por ahí que hay una triple acción del Mesías con nosotros hacia el pecado, porque primero nos salva del castigo del pecado, segundo nos libera del poder del pecado, y por último, nos protege de la presencia del pecado. O sea, no solamente en una forma genérica. Primero, nos quita la pena por el castigo del pecado. Segundo, nos libera de su poder. Y tercero, nos libera de su presencia. Ahora, es interesante que notemos cómo el ángel le dice a José que Jesús salvará a su pueblo. Y no dice, salvará al pueblo de Dios.
Cuando el ángel le dice salvará a su pueblo, implicaba algo mucho más grande que los judíos. Si de por sí los judíos se sienten la última Coca-Cola del desierto, tallados a mano, y de por sí están pero muy creciditos, imagínense que el anuncio del ángel hubiera dicho, y salvará al pueblo de Dios de sus pecados. Desde ahí vemos la visión que Dios tiene aún más grande de no únicamente circunscribirse a los judíos, sino a todas las personas que crean en Él. El mensaje va más allá de ellos, e incluye a todos los que Él ya predestinó de todas las naciones, tanto judíos como gentiles. Ahora, los judíos tenían una visión muy corta y muy pequeña del Mesías. Decíamos que en el contexto en el que se dio el mensaje del Mesías, cuando fue Isaías 7:14, ellos pensaban en un libertador, en un general, en un tipo David, en un tipo Saúl, alguien que organizaba los ejércitos y los llevaba al frente y conquistaba reinos y destruía enemigos y enarbolaba banderas. En eso pensaban ellos, en el Mesías. Y al día de hoy todavía los que siguen practicando el judaísmo siguen esperando un Mesías que los reivindique, que saque a los árabes, a los palestinos y a los extranjeros de Jerusalén, la tierra física, y que los haga ser una nación digna. Ellos están esperando eso. Pero la visión de Dios en cuanto al Mesías tenía un alcance mucho más grande, mucho más amplia y mucho más eterna. Porque de lo que nos tiene que salvar el Mesías no es tanto de la opresión del hombre, sino principalmente de la opresión de nuestro pecado, que es el que más nos aflige. Porque vayamos a donde vayamos, hermanos, el pecado siempre va con nosotros. Hemos visto este fenómeno de la migración y nos damos cuenta cómo hay gente que se va hacia el norte del continente buscando una mejor calidad de vida. Pero también hay gente que va huyendo de la muerte y de la amenaza, ya sea porque debe dinero o porque se involucró con gente mala. El punto es que la gente siempre va huyendo de algo o de alguien. Y podrán llegar a los Estados Unidos y cambiarse el nombre y pintarse el pelo y pintarse las uñas y hacer lo que quieran y olvidar que hablaban español, aunque traigan el nopal pegado en la frente. Podrán llegar a hacer eso. Pero de lo que no se pueden salvar, cambien de país, cambien de nacionalidad, cambien de idioma, cambien de apariencia, es de su pecado. Tal vez nos liberamos de la opresión de otros, tal vez nos liberamos de un mal matrimonio, tal vez nos liberamos de un mal compañero de trabajo o de un mal vecino, pero de lo que no podemos liberarnos es de nuestro pecado. Y por eso el Mesías viene aquí a liberarnos primeramente de nuestro pecado, a liberarnos de eso que nos corrompe y que nos corroe en nuestro interior y con el que vivimos y dormimos y que irremediablemente, hermanos, nos puede llevar al infierno. Por eso el mensaje, o más bien el anuncio del ángel a José, es un anuncio de salvación. Y por último, hermanos, el anuncio previo al momento de la natividad es un anuncio de cumplimiento. Verso 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Si se dan cuenta, Mateo no es tan explícito como Lucas, pues no nos menciona la reacción de las personas ante los hechos. Por ejemplo, no nos dice cómo fue que reaccionó José ante el mensaje del ángel, pero podemos suponer que hubo alegría en el corazón y en la expresión de José una vez que el ángel le clarificó su sueño. Porque esta visión fue en un sueño, porque este mensaje se lo dio en un sueño. Ahora, aquí quiero detenerme nada más unos segundos para decir que los sueños suelen ser confusos. Los sueños son confusos. Dicen los expertos, los que han estudiado la naturaleza de los sueños, que en realidad los sueños son fragmentos de información que se cruzan en nuestra mente y se combinan de forma aleatoria. Por eso en un sueño de pronto podemos ir volando en un perro y luego después estamos en una carretera y podemos ver gente que ya murió y ver gente que nunca hemos visto. Lo que sí es cierto es que dicen que toda cara que nosotros vemos en un sueño es porque la hemos visto alguna vez en nuestra vida. A lo mejor en el camión, en el microbús,
Hacia lo lejos, aunque nuestra conciencia no lo capte, nuestro cerebro sí retiene esa información y a veces decíamos, soñé con una persona que nunca he visto en mi vida. Pero en realidad sí es que nuestro cerebro sí la vio, sí tomó la fotografía de ese rostro y esa información ahí es como un cruzamiento de cables de información que se hace una licuadora en la cabeza al momento que soñamos. Por eso los sueños no deben ser en nuestros días o en la mayoría de las veces un elemento a considerar como una revelación divina, porque son confusos. Pero en el caso de José, su sueño no es confuso, es lógico, es claro y es preciso, porque hay una secuencia lógica y una argumentación perfecta en lo que el ángel le dice a través de un sueño. El ángel ha ido guiando a José a tomar la mejor decisión. Lo anima a no separarse de María y a formar parte del plan de salvación de la humanidad. Y al final, el ángel decide cerrar con broche de oro su discurso con José, diciéndole que todo esto sucede para que se cumpla lo que Dios había dicho en el pasado. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Ustedes que ya son maestros en la Escritura, ¿saben a qué se está refiriendo? Está haciendo referencia a lo que el profeta Isaías 8 siglos atrás dijo al pueblo de Dios y al rey Acaz, lo acabamos de mencionar. Mateo, decía yo al principio, es un judío que escribió su evangelio para los judíos, con el propósito primordial de convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías. Y la expresión para que se cumpla lo dicho por el Señor la utiliza 11 veces para reforzar sus afirmaciones. Y esta es una de ellas. Mateo lo que está buscando es convencer al pueblo judío que Jesús es el Mesías. Entonces, José tiene una misión importante en este plan, fungir como padre en la carne de Jesús, dándole el derecho de pertenecer a la casa de David, tal como lo dicta la profecía. Por eso dice José, ¿a dónde me quedé? Ya se me perdió. José, hijo de David. Todo se tenía que acomodar conforme al plan de Dios. Mateo no tiene duda respecto a las palabras de Isaías 7:14, cuando dice, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ya hablamos en reiteradas ocasiones acerca de la importancia de la virginidad del personaje al cual se refieren las Escrituras. Y decíamos que en ese momento hubo quien puso en duda diciendo, no, es que no se refiere propiamente a una virgen, sino a una mujer joven. Pero Mateo no tiene dudas. Él reafirma nuevamente la profecía tal conforme la transmitieron los escribas, diciendo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. No sé si ustedes recuerden, pero hace 2 domingos yo les dije que cuando se tradujo del hebreo, o sea, la palabra en hebreo que se traduce como virgen es alma. Pero decíamos que esa palabra también significa mujer joven, no necesariamente virgen. Pero que después, cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, los escribas o los traductores utilizaron la palabra virgen como correspondiente a alma, porque ellos entendieron por inspiración divina que la profecía hablaba de una mujer en condición de virginidad. Y les dije eso y les comenté que a esa versión de la Escritura se le conoce como la versión de los 70 o se le llama como Septuaginta. Y les dije que les iba a contar algún día la historia. Bueno, es una historia muy rapidita. El idioma griego fue convirtiéndose poco a poco en el idioma común en el tiempo de Jesús. Y para no quedarse atrás y para no perder al pueblo, los religiosos tomaron la decisión de traducir del hebreo al griego las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Sí?
Se cuenta o se dice que se eligieron a 70 maestros de la ley, 70 rabinos o 70 escribas a que lo tradujeran. Y cuentan por ahí que ellos se juntaron para hacer la traducción, pero cada uno la hizo de forma particular, es decir, se aislaron y cada uno hizo su propia traducción. No intercambiaron información, sino que hicieron la traducción del hebreo al griego. Cuando terminaron de hacer la traducción del hebreo al griego, sorprendentemente, cuando se volvieron a reunir, la traducción de los 70 coincidía extraordinariamente. Coincidía extraordinariamente. Si esto es así, 70 expertos en la escritura coinciden en traducir la palabra de Isaías 7:14 utilizando la palabra partenos, que significa virgen, no dejando lugar a dudas que la profecía en el futuro se cumpliría en una mujer virgen. Y reitero, Mateo no tiene dudas y afirma que es así como el ángel le dice a José: he aquí una virgen concebirá. O sea, le está dando evidencia a José para que su fe se fortalezca en lo que él va a participar. Y luego le da otro elemento que debe considerar, dice: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, verso 23. Y ya lo dije también la vez anterior, no es que el niño se iba a llamar Emmanuel, sino que iba a ser conocido como Emmanuel, Dios con nosotros. El niño se iba a llamar Jesús, porque salvaría al pueblo de sus pecados, pero sería considerado Emmanuel por la manera en cómo el niño se desenvolvería. Sería Dios con nosotros. De tal manera que las acciones de ese niño reflejarían ese Emmanuel, porque estaría enfocado a manifestar la naturaleza misma de Dios. Es con nosotros en su ministerio, es con nosotros en sus acciones, es con nosotros en sus palabras y es con nosotros hasta la eternidad. Por eso es un mensaje de cumplimiento. Por eso es un mensaje donde el ángel le está diciendo a José: todo esto ya se predijo 8 siglos atrás y tú eres parte de la historia. Y nos dice que una vez terminado la explicación del ángel, José se despertó con una conducta de fe y disposición, porque dice ahí: y despertando José del sueño, ¿qué hizo? Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Ahora sí no había duda y no había inquietud en su corazón. La incertidumbre y la duda que tenía antes de irse a dormir había desaparecido, porque Dios, mediante un mensaje a través de un ángel, le había clarificado no solo su circunstancia, sino el papel que él iba a desempeñar en el plan redentor de Dios. Muy seguramente, cuando el día llegó, José encaminó sus pasos a casa de María, y nos dice en el verso 24, y recibió a su mujer. Es decir, le dijo en ese momento: ¿sabes qué? Ahora entiendo todo. Y empiezan a hablar el mismo idioma, el de la fe y el amor a Dios, y los planes del matrimonio continuaron. Y ellos empezaron a mirar hacia una misma dirección, porque estaban conscientes que Dios los estaba usando para bien y para el plan de la eternidad. Miraban a la eternidad sabiendo que ellos serían el instrumento que Dios utilizaría para la llegada del Mesías, para que se cumplieran las profecías que Dios había dado en todo este tiempo. Y bueno, el texto termina ya diciendo: pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, esto ya es como extra, nada más para que quede claro que el evangelista también no quiso que quedaran dudas acerca de la virginidad de María. Después de eso, María ya no siguió siendo virgen, porque ya no tenía ningún sentido. Tuvo más hijos, pero de entrada obedecieron, porque cuando nació Jesús, dice, le pusieron por nombre Jesús. Hermanos,
a la luz de lo que hemos estado viendo en estas 4 semanas, ya todo está listo para la llegada del Mesías. Ya todo está en su lugar para la llegada del Mesías. Ya solo lo único que le falta es nacer y comenzar la aventura más grande de la historia. Más grande de la historia. La historia, el evento más importante de la humanidad, más que el descubrimiento de la rueda, más que el descubrimiento de las vacunas, más que el descubrimiento o el desarrollo de la computadora, más que el desarrollo del internet de manos, la aventura más grande de la humanidad es la llegada de Jesús con una misión de salvación y de vida eterna. Hermanos, y yo creo que por eso, tan solo por eso, es propio, es justo, es menester que la recordemos y que la celebremos, porque es el inicio de nuestra salvación. Porque la salvación no nos llegó así de manera, ¿cómo decirlo? No llegó de una forma secreta, sino llegó de una forma notoria y extraordinaria. Y es bueno que nosotros hagamos un alto en nuestra vida y la recordemos y la celebremos, no solo por nosotros que hemos sido bendecidos con ella, sino por todas las personas que han sido bendecidas por ellas y por todas las personas que serán bendecidas por ellas. Y por eso es bueno dedicar un tiempo a eso. De lo demás, pues cada quien dé cuentas, pero de el mensaje de salvación a través del nacimiento de Jesús, eso no podemos omitirlo, no podemos callarlo, no podemos pasarlo por alto, no podemos simplemente brincárnoslo y llegar a la Semana Santa. Tal vez alguien eligió el 24 de diciembre y dijo, pues sería bueno hacerlo aquí, pero les aseguro que cualquier fecha que le hubieran puesto, nunca iba a faltar el que le iba a poner peros. Siempre iba a haber alguien que tal vez en un corazón poco agradecido no se hubiera puesto a pensar todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios hará por el bien de las personas que Él ama. Hermanos, todo está listo en el contexto de la Biblia para el nacimiento del Mesías. Y para nosotros, todo está listo para que tengamos un momento de celebración de la natividad de Jesús de la mejor manera. Amén. Les invito, hermanos, a que nos pongamos de pie y hagamos una oración para finalizar este tema. Señor, yo te agradezco en esta hora porque nos das, Dios, el tiempo de dedicarlo al análisis, pero también a la exposición de tu palabra y de este mensaje. Sabemos, Dios, que a veces son lugares comunes, los llamamos así porque a veces han sido tan redundantes y tan repetidos y dichos de tantas maneras y tantas formas que a veces pueden perder sentido. Pero cuando acudimos, Señor, a ti y rogamos tu asistencia y pedimos, Señor, de tu Espíritu, Padre, desde luego, Señor, que eso toma un sentido diferente. Cuando abrimos nuestra mente y nuestro corazón a la voz de tu palabra y entendemos la naturaleza, la magnitud, la implicación, la grandeza del nacimiento de Jesús, nuestro corazón se sobrecoge de alegría, Señor, y de emoción, de saber que en algún momento de la historia de este planeta, de este mundo que siempre va para mal, hubo un momento en donde la luz brilló con perpetua eternidad. Gracias, Señor Jesús, por venir a nacer. Gracias, Señor Jesús, por mover los hilos de la historia a nuestro favor. Y si hoy tenemos conciencia y claridad de ti es porque así tú lo has determinado. Te rogamos, Señor, que muchos más logren tener esta claridad y que el verdadero motivo de la alegría y de la celebración no solo sea el reencontrarnos con gente que amamos y que queremos, sino que sea primordialmente, Señor, porque te conocemos,
y porque viniste a regalarnos lo que más necesitábamos, que era nuestra futura salvación, nuestra futura y actual salvación, porque ya somos salvos y ya estamos disfrutando del siglo venidero desde hoy, porque ya estamos disfrutando de las mieles de la eternidad desde hoy, porque ya estamos disfrutando, Señor, de las mieles del cielo desde hoy, y que nunca se acabará y nunca terminará. Pero tuvo un comienzo, tuvo un principio, tuvo un momento en donde la historia marca el comienzo de nuestra redención. Gracias, Padre, gracias, Dios, gracias, bendito Dios, por ese nombre maravilloso, por ese Jesús Redentor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.